buen día tengan. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de geometría analítica. En el capítulo anterior se vio cómo era expresar unos puntos a partir de un plano, ya sea en sistema de cartesianas o en el sistema de polares, y la conversión a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 2, capítulo que se llama distancia, pendiente y ángulos de la misma. Para hacer una definición rápida de geometría analítica para estos puntos, estos tres términos, tenemos que la distancia, hay una distancia que puede existir entre el punto A y el punto B. Puede ser una distancia que recorre de forma circular, una distancia que recorre en forma de zigzag. Hay varias formas de obtener esa distancia, pero la que nos va a interesar es la distancia mínima que existe entre un punto y otro, el cual viene siendo una línea recta que los va a unir. En un plano cartesiano se logra ver que hay una distancia respecto a X y una distancia respecto a Y. Si lo logramos ver de otra forma, aquí tenemos un triángulo de Pitágoras. Este sería nuestro ángulo de 90 grados, esta sería nuestra hipotenusa, también ya la llamaremos aquí distancia. Esta sería nuestra diferencia de distancia de X, porque está conformada de un X1 y un X2. Este sería X2 y este sería X1. Y aquí tenemos una diferencia de distancia. Lo mismo ocurre con el eje Y. Tenemos esta parte del eje Y, una Y1, y aquí tenemos Y2. A esa distancia que hay entre ambos, los vamos a llamar como delta. Delta viene siendo la diferencia entre cada uno de ellos. Este sería delta X y esta distancia sería delta Y. ¿Cómo obtenemos delta X? Para obtener delta X se hace lo siguiente, es X2, o sea el valor final, menos el valor inicial. Y para delta Y hacemos lo mismo, delta Y es igual a Y2 menos Y1. Una vez definido qué viene siendo el delta, y estos son nuestras longitudes, podemos usar esto como el valor de la distancia. Si vemos que hay un triángulo de Pitágoras, aplicamos el teorema. El teorema decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de cada uno de los catetos. Eso decía el teorema de Pitágoras. Pero aquí ya no estamos trabajando con esos valores, estamos trabajando con una distancia y dos deltas, una distancia horizontal y una distancia vertical. Entonces, cambiando valores, tenemos que el cuadrado de la distancia es igual al cuadrado de delta X más el cuadrado de delta Y. Y si queremos encontrar solamente el valor de la distancia, el valor de la delta X y el delta Y, pues se hacen los despejes y la sustitución. En este caso nos vamos a quedar con el primer caso. La distancia es igual a más menos la raíz cuadrada de delta X elevada al cuadrado más delta Y elevada al cuadrado. Si no les indica el signo que va a tener esta distancia, tómela como positiva, pero si les pide que es menos o más, consideren los signos. Otra forma en que pueden encontrar esta fórmula es que tenga el símbolo de o valor absoluto. Valor absoluto lo que hace es que convierte cualquier número siempre a positivo. Por ejemplo, no importa si cada negativo es esto o quede positivo, al final va a quedar positivo. Esta sería nuestra primera fórmula. La distancia es igual a la raíz cuadrada de delta X elevado al cuadrado más delta Y elevado al cuadrado. ¿Qué viene siendo delta? La diferencia de distancia, la diferencia entre ambos puntos. Ahora también nos interesa el ángulo de inclinación que forma esta parte. Aquí hay dos términos, el primero es la pendiente y el otro es el ángulo. La pendiente se obtiene de la siguiente forma. La pendiente se va a denominar como término M. Pendiente se va a representar con la letra M. Y representa la inclinación que va a tener la recta respecto al eje X. Si nos referimos al eje X como inclinación, mientras más alejado esté, mientras más Y hacia arriba esté pronunciado, mayor será la inclinación. Y si está más inclinado a X, el valor va a ser más pequeño. Entonces, una vez definido ello, la pendiente es igual a delta Y
sobre delta x. Sustituyendo valores, si no quieren ver los valores de delta, sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, en caso de que no quieran verlos como delta, sino como x y y. Y una vez encontrado esos valores de la pendiente, tenemos la segunda fórmula, las voy a colocar aquí a continuación. Esta es la segunda fórmula, sería la pendiente es igual a delta y sobre delta x. Y aquí hay una propiedad de la pendiente, puede ser positiva si se inclina hacia arriba. Voy a colocar aquí la gráfica. Si va hacia arriba, va a ser positivo. Y si va hacia abajo, va a ser negativo. Porque se está desplazando respecto al eje x. Esto es la pendiente respecto a x. También existe la contrapendiente, la cual va a ser dependiente de y. Y sería cambiando los valores. Pero nos vamos a quedar con la pendiente respecto a x. Y una tercera fórmula que existe es a partir del ángulo de inclinación que va a tener. Si definimos quién es el ángulo en esta referencia, vemos que este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Pero lo que nos va a interesar es qué ángulo nos va a representar. Si recordamos identidades trigonométricas, razones trigonométricas, seno era el opuesto sobre hipotenusa, coseno era adyacente sobre hipotenusa y la tangente era opuesto sobre adyacente. La que nos va a ayudar es tangente del ángulo. Tangente del ángulo es igual a la tangente, al cateto opuesto que viene siendo delta y sobre delta x. Pero ya vimos dónde se aplica delta y delta x, entonces esto va a ser igual a la pendiente. Y una vez obtenido ese valor, nos interesa el ángulo. Hay que hacer una operación llamada trigonométrica inversa. Entonces sería tangente inversa del ángulo. La tangente del ángulo nos va a quedar el mismo ángulo. Ya lo voy a colocar aquí de una vez. El ángulo es igual a la tangente inversa de la pendiente. Y también tiene esas dos condiciones. Si la pendiente va hacia arriba, el ángulo va a ser positivo. Y si la pendiente va hacia abajo, por lo tanto también la inclinación y el ángulo va a ser negativo. Entonces tenemos positivo y negativo en el caso del ángulo, positivo o negativo del caso de la pendiente, y la distancia por lo general se va a tomar el valor positivo. Si no hay ninguna duda, sería todo por el capítulo 2, distancia, pendientes y ángulos, basados con los teoremas de Pitágoras y trigonometría vistos en otros temas. Dejen like al vídeo y espero que la pasen bien el día de hoy.